Vamos al Génesis, démosle el aplauso al Señor, bendito sea Dios. Desde el principio de la creación, en el libro del Génesis, se nos habla a nosotros de la tentación que padecieron Adán y Eva. Recordemos todo aquello que pasó al principio de la creación. Vamos al libro del Génesis, al capítulo 3, versículo 1 en adelante. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de este árbol, porque si lo hacemos, moriremos. El enemigo entra infiltrándose en el principio de la creación. Nos damos cuenta que Dios le dijo a Adán y a Eva que no tocaran ¿qué? Lo que produce muerte. Mucha gente piensa o insinúan que están hablando de un árbol, de un fruto, y ponemos el ejemplo de la manzana. La manzana es apetitosa, se ve rica, es agradable, pero cuando usted toca algo que está dañado, usted lo desecha. Pero aquí la palabra nos enseña a nosotros que hay una causa, hay una consecuencia, y es cuando nosotros caemos en la tentación. No es solamente el deseo. En el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, versículo 1 al 12, Jesús escucha a los maestros de la ley que lo quieren poner a prueba. Jesús siempre se encontraba tentado por los maestros de la ley. Ellos querían desacreditarlo a él, quitar la imagen de ese Hijo de Dios, de ese Dios hecho hombre que se encarnó en María y vino a nosotros por nuestra propia salvación. Pero ellos siempre buscaban la manera de cómo ponerlo a prueba, de cómo tentarlo. Y le preguntan a Jesús: ¿es lícito que el hombre se separe de su mujer, se divorcie? Porque conforme a lo que dicen en el Antiguo Testamento, hubo una mujer que tuvo 7 maridos y ninguno de ellos se pudo casar con ella. Hablamos de la historia de Tobit, aquella mujer llamada Sara, que no podía tener esposo, y que el Señor la libera por medio del ángel Rafael. Y esta mujer no había podido tener marido. Todo hombre que la tocaba moría. Y los maestros de la ley estaban pensando que si después de que ella muriera, si allá en el cielo se iba a encontrar con alguno de esos hombres que no pudo ser marido de ella porque por causa de la muerte, porque ella estaba bajo una maldición. Había un espíritu llamado Asmodeo en ella que provocaba la muerte. Pero no es que ella estaba poseída, es que ella estaba reservada para el hijo de Tobías. Y es que cuando Dios tiene algo para ti, aunque el diablo te provoque, aunque el diablo te tiente, Dios no lo va a permitir que caiga. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque nos basta su gracia. Siempre las tentaciones van a estar. Todo aquel que insinúe que no hay tentaciones, las tentaciones están a la puerta de la casa, en la misma casa. Siempre seremos tentados a desobedecer a Dios. Pero hay que entender que cada vez que nosotros le cedemos a una tentación, siempre habrán consecuencias. Hay consecuencias amargas, dolorosas, y hay consecuencias que provocan la muerte. Y por eso le preguntan a Jesús, y Jesús les dice: necio, terco, testarudos ustedes, no han entendido que después que una persona muere, cuando resucita ya no es persona física, es alma, es espíritu. Entonces le comienzan a preguntar y Jesús dice: ¿es lícito que a la mujer se le dé un documento, una carta de divorcio por causa del adulterio? Y Jesús explicó, observando lo que es la tentación, el pecado, el deseo de hacer lo malo. ¿Usted ha sido tentada alguna vez? ¿O varias veces?
¿Ha superado más la tentación o ha caído más? Ha caído más. Y se dan cuenta que mientras más espiritual es uno, más fácil cae. Y cuando no estamos en oración, cuando no estamos en relación con Dios, el enemigo no te va a tentar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el pecado. Y es que toda tentación nos lleva a desobedecer a Dios. Y Jesús dice que con pensar en mi interior, solamente con imaginarme a una mujer, ya estoy cometiendo adulterio. Y es que el pecado se convierte en pecado no simplemente cuando lo practico, sino cuando lo medito, lo reflexiono. Cuando nosotros pasamos aquí al altar, en el momento que estamos en el acto de contrición, ¿cuál es el examen de conciencia? Es pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y cuál es el pecado que más provocamos? El de omisión. Podemos hacer algo bueno y no lo hacemos. Podemos evadir una tentación y no la evadimos. Pero aquí la palabra en el Génesis nos demuestra que la serpiente se va a acercar a lo que es santo, a lo que es escogido, a lo que es separado, a lo que es consagrado por Dios. Y en ese instante, esta mujer que no tenía conocimiento de las fuerzas del mal, va a conocer que el mal existe cuando le da oportunidad a la tentación. Eva tenía la capacidad de decirle a la serpiente: jamás lo haré, y sí lo hizo. Entró en diálogo. Yo no puedo dialogar con el pecado, no puedo dialogar con el deseo. Hay personas que cualquier pensamiento lo conducen al pecado. Personas que están atormentadas, que no viven en paz y siempre sienten en su interior un sentimiento de culpa. Recuerden lo que le pasó a Judas. Judas no confió en la bondad de Dios, no confió en la misericordia del Señor, y por no confiar en la inmensa bondad de Dios, Judas fue y se ahorcó. Así lo dice la palabra en San Lucas. Fue y se ahorcó porque había, hermano, traicionado, se dejó tentar. ¿Por qué? Por la avaricia. ¿Por cuánto vendió Judas a Jesucristo? Por 30 monedas. Nosotros lo vendemos por míseras monedas, por menos que esos 30 monedas. Muchas veces vendemos a Jesucristo y nosotros desintegramos la imagen del Hijo de Dios en nuestra vida. Fuimos creados por imagen de Dios y fuimos creados para agradarlo a Él en todo lo que hagamos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Tenemos que agradar al Creador. Pero vayamos al Génesis. Santiago dice que Dios no puede ser tentado. Y es que Dios no provoca la maldad en el hombre, al contrario, Dios evita la maldad. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Quién maneja aquí? ¿Quién tiene licencia? ¿Quién tiene algún ticket por haber pasado la luz roja? Falló, le faltó a la ley. Cuando usted ve la luz roja, usted tiene que saber que le está diciendo: stop, detente. Cuando está en amarillo, no pase. Te está diciendo: no acelere, disminuye, porque va a cambiar al instante de rojo. Si pasa otro, va a haber un accidente, va a provocar una muerte. Así es la tentación. La tentación es un deleite. Nosotros vemos el deseo del pecado como un deleite. Me agrada, me encanta, hago esto, me da gusto hacerlo. Pero preparémonos porque vendrá la consecuencia. Todo pecado trae su consecuencia. Ningún pecado es bueno. Todo pecado conlleva la muerte. Imagínense a Eva caminando en el jardín. Estaba tranquilo el jardín, no había nadie, no había quien perturbara, no había quien arruinara lo que había allí, la armonía que había allí, la presencia del Señor. Era un deleite estar en el jardín. Pues aquí estamos en un deleite porque aquí está la presencia del Señor con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero imaginémonos desde el principio, no había maldad. Todo lo que Dios había hecho era bueno. ¿Se dan cuenta? Cuando iniciamos nuestra vida espiritual, todo es bueno, todo es agradable. Pero cuando comenzamos a descuidarnos del hábito de la oración, de nuestra relación con Dios, comenzamos a experimentar amargura, experimentar dolor. ¿Por qué? Porque me he separado de lo que es santo, me he separado de lo que es agradable a mi Dios. El obedecerle, el honrarle, el ser un ser amado por el amado.
Pero la Biblia dice que Adán y Eva estaban en el jardín y como no había maldad, como no había nadie, todavía no había ser humano más que ellos dos, dice la palabra que un día se fue Adán y dijo: te dejo tranquila aquí. ¿Y sabe cómo estaba Eva? Desnuda, como Dios la trajo al mundo. Imagínense, no había maldad, no había maldad. Ninguno de los dos tenían malos deseos, malas intenciones. Pero ¿a qué viene esta interpretación de la tentación en el principio de la creación? Para que nos demos cuenta que Dios no fue el que creó la maldad. La maldad existe desde el principio y la maldad es complicidad del mal. Una persona no quiere ser malo. Hay personas que se han convertido en personas malas porque han crecido en la maldad. Han observado en el hogar el ambiente que están viviendo. Los drogadictos, los que son sicarios, pandilleros, ¿de dónde nacen? De la familia. Nacen de un hogar disfuncional, de un hogar sin diálogo, sin amor, sin afectividad. Y la tentación más grande es el desamor. No damos amor, no tocamos, no palpamos, no dialogamos. No queremos darle tiempo a la persona, somos egoístas. Queremos que los demás nos den tiempo, pero nosotros no sacamos tiempo para escuchar al hijo. Vemos que está depresivo, vemos que está triste, vemos que está afligido y no nos preocupa esto. Bueno, está joven, que viva, yo he hecho lo que he podido. No has hecho nada, porque si ves la situación que está tu familia y no has hecho nada, entonces quiere decir que estamos tentados a desobligarnos de lo que tenemos que hacer. Responsabilidad. Adán no se va a descuidar de Eva. Eva sale y aprovecha la oportunidad. La serpiente representa el mal, el tentador, el opositor. Aprovechó la oportunidad que estaba sola. Se dan cuenta que Sirácides en el capítulo 4, versículo 9 en adelante, dice que no es bueno que estemos solos, que cuando uno anda solo, camina solo, si cae es difícil levantarse. Pero cuando son dos, cuando están unidos los dos, si uno tiene frío, el otro le da calor. Y dice, pero si estas dos personas se unen a otro hilo más, entonces será difícil de vencer. Y es que no estamos solos, tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Las tentaciones van a estar al salir de tu casa y al regresar a ella. Vamos a ser tentados en donde quiera. En la iglesia somos tentados, en la misma Eucaristía somos tentados. Nos vienen pensamientos, malas intenciones, y aprovecha la oportunidad del demonio y entra. Y miren lo que va a hacer, cómo va a tentar a Eva. Le va a hacer creer que Dios es mentiroso. San Juan en su capítulo 8, denle el aplauso al Señor, bendito sea Dios. San Juan en su capítulo 8, leemos la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí el Evangelio de San Juan. ¿Quién es el mentiroso? San Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. ¿Somos qué? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Y nos dice el versículo 35: un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que el Padre ha escuchado. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús le contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían todo lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Versículo siguiente, 41. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. ¿Qué hace quién? Y ahora viene el golpe fuerte. Ahora le va a decir quién es el padre de ellos.
Y todo el que hace lo mismo también es hijo de él. Y dice el versículo 41, nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre que es Dios. Jesús le contestó, si de veras fuera su Padre, ustedes lo amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no quieren escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. ¿Cómo le digo? A ver, ¿están escuchándome? ¿Cómo les digo? El padre de ustedes es el padre de ustedes es él. No a ustedes, a los fariseos les digo, el padre de ustedes. ¿Por qué Jesús estaba con esta discusión con los maestros de la ley? Porque ellos atestiguaban que estaban en lo correcto, ellos atestiguaban que estaban en la verdad. Y Jesucristo le dijo, si ustedes me amarían, hicieran lo que hizo Abraham. Abraham nunca me persiguió, Abraham nunca intentó matarme. Él entendió que la perfecta voluntad de Dios es honrar al Padre a través del Hijo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, aleluya. Versículo 44. El padre de ustedes es el diablo, ustedes les pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio, no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentira, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha sus palabras de Dios, pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar la palabra del Señor. Jesús tiene una autoridad porque Él es la verdad. Jesús tiene firmeza porque Él sabe de dónde proviene. Nosotros tenemos que tener esa firmeza, saber en dónde está nuestra confianza, en dónde está nuestra fe. Está puesta en el Dios que todo lo puede. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Yo estaba en esta semana, de lunes a jueves, estuvimos en la parroquia San Michael con el padre Luis. El padre Luis es un sacerdote de África, muy humilde, muy sencillo, con un deseo de que su comunidad hispana crezca. Y el día martes en la noche, llegó una pareja de esposos con sus 2 niños. Y yo estoy predicando, y en el momento que estoy predicando, estoy dando un testimonio que me pasó en Los Ángeles, California, en noviembre pasado. Y es que una señora, yo estuve en el mes de febrero en California, y una señora llega con su esposo, y ellos estaban en el grupo hace un mes de esto, pero en octubre, noviembre, cuando yo estuve allá, este señor, yo me acerqué a él y tenía una pulsera como esta y se la regalé. ¿Tú eras la que estaba anoche aquí? ¿No eres tú? Es tu hermana. Era ella, ¿verdad? ¿No era usted? El Señor te va a liberar de esa angustia que tú tienes. Y ese hombre, yo le regalé la pulsera al Señor allá en Los Ángeles, California. Pero ¿qué pasa? Su esposa tenía 12 años que no dormía, ansiedad y depresión. La señora vivía bajo medicamento 24 horas al día. Entonces, cuando un día el esposo dice que se estaba bañando y dejó la pulsera y se fue al trabajo, y dijo ella, yo me la voy a poner, y se puso la pulsera. Y hace un mes estaban ahí en Los Ángeles, y viene y se me acerca, hermano Winston, yo tengo una deuda. Digo yo, ¿qué pasó, hermanita? Es que cuando usted vino la última vez, le regaló esta pulsera a mi esposo y yo me la puse, y ya no se la regresé más a él. Yo tenía casi 14 años que yo padecía de ansiedad y depresión y no dormía, medicamento 24 horas al día. Desde el día que me puse la pulsera, yo he vuelto a dormir como una reina. Alabado sea el nombre del Señor. Y así le pasó a este señor. A este señor yo le regalé una de estas, para que tu mamá se ponga celosa.
Le regalé un brazalete de esto. Y cuando le doy el brazalete, sin conocerlo, digo: a partir de hoy vas a dormir y jamás serás perturbado en tu sueño. Pues llega el día miércoles y el jueves. El jueves terminamos la misión y el padre estaba confesando de 4 a 6 de la tarde y nadie fue. Y veo que llega el Señor con su esposa y sus hijos y se sientan allá. ¿Y sabe dónde iba este hombre? Este hombre iba con el pastor Choco de Jesús, un pastor evangélico que es muy conocido aquí en Chicago. Dice que hasta el New York Times lo tiene en primera plana. Pero él puede predicar muy bonito de Cristo, pero aquí está Cristo presente con nosotros. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Él habla bien de Cristo, nosotros hablamos de Cristo y lo tenemos aquí presente, hecho carne. Bendito y alabado sea el cuerpo de Cristo en medio de nosotros. Aleluya. Pero miren cómo era el hombre evangélico y la esposa es católica. Y había una disyuntiva entre los dos. Y ese día martes le doy la pulsera. Y cuando llega el día jueves, hasta se confesó y dio testimonio y volvió a la iglesia. Él sufría de depresión 9 años sin dormir y aquella noche durmió como un niño. Alabado sea el nombre del Señor. Dios utiliza cualquier herramienta, cualquier medio, cualquier instrumento. Ahora, ¿por qué? Y esto no es un amuleto, recuerde. Todo lo que usamos de San Benito es un sacramental. Fue constituida por el Papa Pío VI, sacramental. Y el poder que tiene la pulsera o la medalla o la cruz de San Benito es el poder de exorcismo que trae. Así que en este día de hoy no caigamos en la tentación. No caigamos en la tentación de algunas personas que te dicen: yo no creo en santo. Pues dile igual que yo tampoco. Yo creo en los que los santos pusieron su fe. Ellos creyeron en Cristo y Cristo todo lo puede. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelio del día jueves, ¿de qué trataba? El evangelio trataba, el que me diga de qué trataba el evangelio del jueves, le regalo esta medalla. De Lázaro. De Lázaro se lo ganó. No te voy a dar este mejor, mira. Dios te bendiga. Párate, te voy a dar un abrazo. Al otro lado. Dios te bendiga. Póntela. Del lado que tú quieras. ¿Cómo que no te queda, hijo? No sea hombre de poca fe. ¿Cómo decir que no le queda? Es tu esposa. Ahí le compra la de ella. Entonces, ¿qué decía el evangelio del jueves pasado? Habla Jesucristo de un pobre que sufrió toda su vida y un rico que se daba fuertes y grandes banquetes, y los dos al mismo tiempo mueren. Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue enterrado, quiere decir condenado por sus malas acciones. Y dice la palabra que cuando estaba el rico en el lugar de tormento, estaba muerto, pero hablaba. Y el pobre había muerto, pero estaba gozándose allá. Sufrió mucho aquí en la tierra, pero allá está en el paraíso eterno. Alabado sea el nombre del Señor. La gloria eterna, donde Cristo en San Juan, en su capítulo 14:4 dice: no se angustien, yo también tengo que irme para prepararle una mansión allá en el cielo. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. Aleluya. Predicamos a Cristo porque hay eternidad en el cielo. Yo no sé ustedes, pero yo estoy predicando para ganarme el cielo. ¿Y qué dice la palabra? Y el rico gritaba: Abraham, dile a Lázaro que se moje un dedo en su lengua para que lo ponga, que me estoy ardiendo, me quemo. Y después le digo a Abraham: mira, tú tuviste todo allá en la tierra, tú gozaste, tú te diste banquete, pero él sufrió y su sufrimiento lo ha traído a la gloria eterna. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor, aleluya. De repente sigue insistiendo y vuelve, insiste, pero dile que vaya a la tierra y le diga a mis 5 hermanos que se conviertan. Yo no quiero que vengan a este lugar de tormento.
Si nosotros no deseamos el mal para nuestra familia, para nuestro prójimo, anhelemos hacer el bien. Alabado sea el nombre del Señor. Hagamos el bien. No cuesta hacer el bien. Lo único que tenemos que pedirle fortaleza al Señor, sabiduría al Señor. Volviendo al tema de las tentaciones, el Señor le dice: hijos del diablo. Jesucristo sabe que al decir esto puede atraer consecuencias dolorosas. Puede ser en el momento ajusticiado, apedreado. Pero Jesús sabe quién es su respaldo. Su respaldo es Dios. Y Jesucristo le dice a los maestros de la ley, porque querían justificarse de que Él no viene de Dios, una tentación. ¿Cuál tentación más fuerte fue la de Adán y Eva? Dice que la serpiente se le acerca a Eva y le dice: no es cierto, ¿cómo le digo? Está poniendo a Dios como mentiroso. Le está diciendo: Él no te ha dicho la verdad. Él no fue sincero con ustedes. Es mentira. Si ustedes tocan ese árbol, conocerán lo que es bueno, conocerán lo que es malo. Es más, y serán igual a su propio Dios. Pero como no estaban en comunión, Adán por allá cultivando la tierra, y de repente Eva cede. Eva cede. El Antiguo Testamento está plagado de muchas personas que fueron tentados. Unos huyeron de la tentación y otros cedieron a la tentación. Los que cedieron a la tentación terminaron mal, terminaron en la muerte. ¿Cómo terminó Eva? A Eva se le fue quitado el título. Dice Génesis 3:20, y Eva fue. Quiere decir que ya no es. Eva fue la madre de todo lo que vive. San Juan capítulo 2 versículo 1 al 4. Cuando María en las bodas de Canaán le dice a Jesucristo: hijo, ya no tienen vino. Y Jesús le dice: mujer. ¿Por qué le llama mujer? Porque también en San Juan, en el capítulo 19 versículo 25, cuando María estaba junto a María Magdalena y la esposa de Cleofás, y junto a Juan el discípulo amado, cuando estaban en el madero, Jesucristo miró a María y le dijo: mujer. ¿Por qué le dice la palabra mujer? Porque la palabra mujer en el término bíblico desde el Antiguo Testamento significa madre de todo ser viviente. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Le está dando el título de la nueva Eva. Le está dando el título de aquella mujer fiel, obediente, aquella que dijo en San Lucas en el capítulo 1:49: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bendita sea María, aleluya. Pero Eva se le quita el título. Es destituida, igual que Isaías en su capítulo 14 dice que el diablo fue destituido como un rayo del cielo. Lucas capítulo 10, 17 en adelante nos dice que los discípulos llegaron contentos porque hasta los demonios le obedecían. Y Jesús les dijo: no estén contentos ustedes porque sanan a los enfermos y si los demonios le obedecen, estén más alegres y gozosos porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Aprovechemos esta oportunidad, porque puede ser que nos llegue el tiempo como Eva y que venga la tentación y no podamos evadirla, no podamos extraerla de nosotros. Y si alguno se siente tentado a hacer lo malo, dice aquí la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 13: y si alguno de ustedes se siente tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Yo quiero meditar un ejemplo. ¿Cuál fue la causa? Hubo una sentencia después del pecado. Hubo una sentencia después de haber obedecido al tentador. Y es que dice la palabra que el Señor estableció un juicio sobre Eva y un juicio sobre Adán. Pero cuando uno cae en una tentación, siempre se justifica acusando a la otra persona. Y hubo un sentimiento de acusación, se golpeaban mutuamente. Y eso pasa en los matrimonios, eso pasa en los hogares, eso pasa en la familia. Siempre estamos acusándonos, señalándonos unos a otros. Es que esto pasó por ti, esto pasó por esto. Y siempre estamos acusándonos. ¿A dónde está el amor?
¿Quién nos ha unido? ¿Quién está en medio de nosotros? Tenemos que prevalecer haciendo el bien. Romanos capítulo 12, versículo 12. Pablo dice: nunca se dejen vencer a fuerza del mal, venzan el mal haciendo el bien. Es que mientras más cerca estamos de Dios, más tentaciones vamos a tener. Y dice aquí la palabra Génesis en el capítulo 3, escúchenla y denle el aplauso al Señor, bendito sea Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba en el jardín, ahora en el que soplaba el viento de la tarde, y corrieron a esconderse. ¿Corrieron a dónde? Eso nos pasa a nosotros. Cometemos algo y siempre nos escondemos. Tratamos de esconder la maldad que hay en nosotros. Vivimos revestidos de máscara, de disfraz espiritual. No tenemos verdaderamente una autenticidad. No somos auténticos en lo espiritual. Estamos sentados en la banca y estamos disfrazados de cristianos. Al salir, nos quitamos el disfraz y somos mundanos. San Juan en su capítulo 16, Jesús dijo: en el mundo habrán tribulaciones, no teman, yo he vencido el mundo. Alabado sea el nombre glorioso del Hijo de Dios. Él ha vencido el mal. Se asustaron, se espantaron, Señor, y le pregunta a Dios: ¿dónde andaban? ¿Por qué te esconde? Es que sentí ruido, sabía que alguien andaba en el jardín, sentí ruido. Pero ¿por qué tenían miedo? Porque habían desobedecido, habían faltado al mandato, al precepto de Dios, habían deshonrado al Señor que le había ordenado: no toquen. Pero esto tenía que suceder porque estaba escrito. Es para que podamos entender el nuevo Adán y la nueva Eva. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 habla del nuevo Adán, que es Cristo, y la nueva Eva, que es María. El nuevo Adán no pecó, la nueva María, la nueva Eva no pecó, y por medio de la nueva Eva, que es María, vino el Santo de Israel a nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo, aleluya. En el versículo 10, ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andaba por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comiera? El hombre contestó: la mujer. ¿A quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa? Nosotros no podemos estar acusando a nadie. Es que yo soy así por mi mamá, es que yo soy así por mi papá. No, es que yo soy así por todo lo que yo he sufrido. No acusemos el sufrimiento, no acusemos a otra persona, no busquemos la justificación señalando, acusando. Y Jesús, ¿a quién acusó cuando estaba en el desierto y fue tentado? Jesucristo fue tentado siendo Dios hecho hombre. Pero si el mismo Hijo de Dios fue tentado, ¿cómo nosotros vamos a pedir a Dios que no nos permita la tentación? En el Padre Nuestro, ¿qué es lo que decimos? Exclúyenos, Señor, de la tentación, líbranos de caer en tentación. Pero Dios siempre nos da la gracia de no caer, y siempre lo que hacemos es desobedecerle. Y dice la palabra: el hombre contestó: la mujer que tú me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Luego dice: ahora Eva, ¿a quién le va a echar la culpa? A la serpiente. ¿Y la serpiente a quién? Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó. Ahí reconoció: la serpiente ¿qué? Me engañó, y por eso comí del fruto. Ahora vienen las consecuencias, y esas son las que debemos de evitar. Después que caen, que desobedecen, que son tentados, versículo 14, entonces Dios el Señor le dijo a la serpiente, primero fue al tentador, mira cómo es Dios,
Dios va a la raíz, Dios toca lo que desplazó la gracia. Y le dice a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás. ¿Cómo le dijo? Se dan cuenta que hay gente que vive todo el tiempo bajo maldición. Y todo el tiempo usted lo ve que no echa hacia adelante, no camina, no progresa, siempre está atrasado. Hay mujeres que dicen: ya yo no me vuelvo a enamorar, yo soy un fracaso, jamás he tenido suerte en el amor. Hay hombres que han dicho lo mismo, yo decía lo mismo, y cuando me enamoré de Cristo, estoy locamente enamorado de Él. Alabado sea el Señor. Un amor fiel, firme, constante. Jeremías 17:5: maldito el que pone la confianza en el hombre, pero bendito aquel que pone su confianza en Dios. Salmo 1: dichoso el hombre que no se reúne en los banquetes de los malvados. ¿Con quién andas? ¿O con quién andamos? Hay personas que te dicen: no es malo, hazlo, no es malo. Pero cuando el Espíritu te dice: te va a hacer daño. ¿Qué dice la cajetilla de cigarro? ¿Qué dice? Fumar es causa de... ¿Y qué dice el licor? El exceso hace... Y hay gente que dice: el mucho orar hace daño. Mentira, el mucho orar te lleva a la santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Por esto que has hecho, maldita serás entre los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Así andamos nosotros cuando estamos en pecado. Dice Génesis capítulo 4, versículo 9, que Caín caminaba así, no podía levantar la cara. ¿Por qué? Porque había matado a su propio hermano. Ya con el pensamiento lo había matado, y Dios le sale al encuentro: Caín, Caín, ¿por qué tiene envidia? ¿Por qué tanto celo? Porque tu hermano me dio una ofrenda agradable a mí y tú no lo has podido hacer. ¿Por qué te enojas? Mira que el pecado está esperando el tiempo para dominarte, y tú puedes dominar el pecado. Nosotros podemos dominar las fuerzas del mal, y lo podemos hacer confiando en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Génesis, en el capítulo 39, aquí nos dice la palabra de Dios: un joven, este joven que ayer le escuchábamos la primera lectura, que es vendido por sus hermanos. Este joven que cae en la tentación de sus hermanos lo envidian, sus hermanos lo ahorillan a venderlo como esclavo, lo meten en un pozo, mienten a su papá, deshonran a Dios. Pero José se mantuvo firme. José jamás abrió la boca para decirle: mis hermanos, ¿por qué me hacen esto? José jamás se defendió. José sabía que dentro de su interior había algo que le decía: José, estate tranquilo. José, no dude, no vacile, porque todo este mal que está ocurriendo en tu vida, yo lo voy a permitir para tu propio bien y el bien de tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. José, que fue vendido como esclavo y llega a Egipto. Cuando llega a Egipto hay un hombre que lo observa y se da cuenta este hombre que él es distinto a todos los demás jóvenes. Lo tomó como su esclavo, se lo llevó a su casa. Cuando José llegó a la casa de Potifar, cuando él puso el pie en la casa, Deuteronomio 28:6 dice que donde tú pongas el pie, Dios va a bendecir ese lugar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dile al que está a tu lado: cuando tú llegas, ¿qué sucede? Imagínese que usted llegue a la casa, usted tiene novio, y llega a la casa del novio, y cuando llega la suegra dice: llegó la muchacha. No le cae bien, llegó la muchacha. O cuando llega el novio a la casa de la mamá, dice la mamá: ahí viene con ese sinvergüenza. Porque siempre juzgamos por apariencia. Y usted no fue la que llegó a la prédica. Mírala como hasta una quinceañera parece. Gloria al Señor, alabado sea Dios, aleluya. Y no te regalé una medalla. Ahorita te doy esta, ahorita te la regalo. Ella llegó a la enseñanza de San Nicolás de Tolentino, la sacan del hospital muriéndose con cáncer, y mira dónde está aquí. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Parece quinceañera, mira, te parece la nueva Eva. Sí, ella va a dar el testimonio ahorita. Entonces, para terminar el ministerio, acompáñeme con la guitarra, por favor.
Sí, porque como estamos ya atrasados, ya tengo una hora, ¿verdad? Pero voy a terminar con relación a la tentación. Nosotros podemos evadir una tentación y podemos, con la fuerza de Dios, y se dan cuenta que cuando uno confía, Dios le respalda. Aquí dice Génesis en el capítulo 39, y voy a leerlo nomás para luego explicarle. Génesis 39, 1 y siguiente. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia, pero el Señor estaba con José. ¿Quién estaba con José? Cuando yo soy tentado, tengo que decir dentro de mí: el Señor está conmigo. Dice Romanos 8:31, ¿qué más puedo decir? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y dice la palabra que Potifar miró a José. Dios puso el deseo en el corazón de Potifar y le dijo: mira, Potifar, acepta a este muchacho en tu casa necesita bendición. Cuando él entre a tu casa va a prosperar. Todo lo que él toque yo lo voy a bendecir. Llévatelo, no dude, mándalo a que se lo lleven a tu casa. Potifar se llevó a José a su casa y dice que cuando José llegó a la casa de Potifar, todo lo que Potifar tocaba y José veía, todo lo que José tocaba prosperaba. Y comenzó a poner a José y lo hizo administrador de su casa. Los hermanos lo vendieron como esclavo y ya estaba administrando la casa del jefe de guardia de Egipto. Y José llegó. Dice el versículo 3, su amo se dio cuenta que el Señor estaba con José. ¿Quién se dio cuenta que Dios estaba con José? Su amo. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuántos de nuestra familia se están dando cuenta que Dios está con nosotros? Se dan cuenta que el problema está con nosotros, la enfermedad está en nosotros. Se dan cuenta que todavía hay muchas cosas terrenales en nosotros, que no hemos muerto a esa persona terrenal, que no hay un cambio, no hay una transformación, y lo que ven es el defecto, ven los problemas. Y dice que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José. Y mira este muchacho que todo lo que toca es bendecido, todo lo que toca prospera. Y dice el versículo 6, con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas mujeres quieren un José así? Órale a Dios, pídele a Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que Potifar nomás llegaba a la casa, se sentaba a comer. Eso nos pasa a nosotros, la tentación de la preocupación. Llegamos a la casa y nos sentamos en la mesa y lo primero que salen en la mesa, los problemas. No comemos en paz, y si no son los problemas, el teléfono. Ya no comemos en paz, ya no tenemos tranquilidad. Bendito teléfono. Dice que Potifar estaba confiado, dice que él nada, tranquilo. Y de repente, versículo 7, así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él. Aquí viene la escena, aquí viene el drama. Aquí es donde un hombre demuestra verdaderamente que está en Dios. Adán y Eva no lo pusieron en práctica. José está en la casa tranquilo, pero la mujer de Potifar era una mujer que había que verla. Era la esposa del jefe de guardia, había que verla. Ellos tenían exclusividad en las mujeres, las egipcias eran hermosas. Y esta mujer exuberante, pero José era igual que yo. Era un hombre de fe. Y José, cuando un esclavo trabajaba en una casa, observen este punto importante. Cuando un esclavo trabaja en una casa, trabaja sin camisa, es esclavo. Trabaja descalzo, es esclavo. Imagínense esa mujer, José, acabando de sudado, lavándola. Y esa mujer todos los días hacía así. Y observaba a José, y José, imagínense a José iba a agarrar aquí. Y la mujer mirando a José, se dejó seducir por un deseo carnal. Pero el error de ella
fue pensar que José era igual que ella, un impuro, un profano, un incircunciso. No, José tenía algo en el corazón que debemos de anhelar en Cuaresma: serle fiel al Señor Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese momento dice que la mujer, escuche bien, así que se fijó en José y un día le dijo: acuéstate conmigo. Usted sabe que puede ser que le pase a un hombre también, que la mujer se fue del trabajo y dice a la sobrina: acuéstate conmigo. Y eso pasa, eso pasa. ¿Cuántos de ustedes pueden tener un familiar, una niña, un adolescente que fue violada a temprana edad por un tío? ¿O cuántas personas hemos escuchado que han sido abusadas sexualmente por su propio padre? Eso es depravación. Y eso lo permite Dios para demostrar que el hombre siempre está tentado a hacer lo malo. Y aquí termina la palabra diciendo que la mujer tenía esas ganas. Era un pecado de lujuria. Y la lujuria la estaba llevando a desviar al siervo de Dios. Es el pecado que está destruyendo a muchos hombres de Dios, a muchas mujeres de Dios. La lujuria, el deseo de la carne. Y dice que la mujer estaba anhelando, deseando: en esta casa nadie es más que yo. Mira, la mujer le dijo: acuéstate conmigo. Mira, versículo 8. Mire usted, mi amo me ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que ¿cómo podría yo hacer algo aún tan malo y pecar contra Dios? ¿Y pecar contra quién? A José no le interesaba pecar contra el faraón, pecar contra su jefe. A él no le interesaba honrar o serle fiel a Potifar. Él sabía que su deleite era serle fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al Todopoderoso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y esta mujer dijo: bueno, si no te acuestas conmigo, te atiende a las consecuencias. Pero ¿qué hizo José? Huyó de la tentación. Evadió porque sabía las causas, sabía las consecuencias. Y José resistió al diablo. Santiago capítulo 4 versículo 7. Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Resistir. ¿Y cómo yo voy a resistir? Poniendo mi confianza, poniendo mi mirada y siéndole fiel a la palabra y a Dios. José huyó de la tentación. ¿Y cuál fue la causa? Siendo fiel a Dios, va a la cárcel. Pero en la cárcel se ganó el favor del carcelero, y allí en la cárcel el Señor lo tocó, lo movió a ser el hombre más poderoso después del faraón, porque le fue fiel a Dios. Otro hombre que fue movido por la tentación. Cuando tenga tiempo, medite en esta Cuaresma el segundo libro de Samuel capítulo 11. Hablamos del hombre conforme al corazón de Dios, David. Un día dice la palabra que David salió, estaba en el palacio acostado de costumbre. Imagínense a David, en el aplauso del Señor, aleluya. David estaba sentado en el palacio, en su silla, y un día se levantó. El error de cada uno de los que caen en la tentación es descuidarnos de la oración, descuidarnos de nuestra relación con Dios, descuidarnos de estar en la gracia. David sabía que Dios lo había levantado, que Dios lo había consagrado y que Dios no había apartado su espíritu de él, y se confió en que él era el rey de Israel y que tenía el favor de Dios. Pero un día se levantó con unas ganas, con un deseo, con un ímpetu de querer hacer lo que era agradable para él y no lo que era agradable para Dios. Y salió a la azotea de su palacio y miró, y dice la palabra que vio una mujer guapa desnuda. Y dijo David: ¿de quién será? Pero el problema es que Levítico capítulo 15 dice que la mujer, cuando está en su periodo de menstruación, está en estado impuro, y ella acababa de salir de la menstruación. Y David no le importó eso. Y no solamente eso,
Ella no estaba provocando al rey, él se deleitó. Y así es que la tentación toma campo, terreno en nosotros cuando le damos espacio. Al instante de ser tentado, rechacémosla en el nombre de Jesús. Y David la miró y se deleitó y dijo: ¿de quién será? Y mandó a buscar. Se la llevaron al palacio, se acostó con ella, la hizo su mujer, la embarazó. Y después se dio cuenta que la mujer era esposa del fiel soldado llamado Urías elitita. Y David cayó en una depravada tentación. Deshonró a Dios, deshonró al pueblo y deshonró a su fiel soldado. Y cuando se dio cuenta que Urías era el esposo, fue tentado más allá. Y dice la palabra que cada tentación, cada pecado que se demos en nuestra vida trae causa de muerte, de amargura. Hay gente que vive sin paz, amargada, destrozada, porque hay un sentimiento de culpa dentro de sí mismo. Sabía que no podía cometerlo, sabía que no debía de hacerlo y lo hice. Antes de hacerlo, pidamos la fuerza al Señor. Y en ese momento David cometió el pecado. Y cuando le dijeron que Urías era el esposo, entonces mandó a buscar a Urías. Y le digo a Josafat, su jefe de soldados de guardia: escríbeme una carta y ponga a Urías al frente del comando, para que la primera lanza del enemigo atraviese el corazón de Urías. Así yo pueda seguir caminando tranquilo sin que nadie se dé cuenta de que yo embaracé a su mujer. Trago al hombre del terreno del campo de batalla y le digo: Urías, acuéstate con tu esposa, te doy un día libre. Y ese hombre se quedó a la puerta del palacio, estaba allí. Y él sabía que no debía de acostarse con su mujer. Mientras hay compañeros míos en el campo de batalla, no voy a deleitarme. Yo soy fiel a mi llamado, yo soy fiel a mi ser y soy fiel a mi Dios. Así debemos de ser los católicos, fiel a Dios en todo momento. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. No solamente cuando esté en la iglesia, cuando esté en el trabajo, cuando esté en la casa, cuando vaya manejando, a donde quiera que nos encontremos, debemos de ser fiel al Señor Todopoderoso. Bendito sea Dios. David cayó en el pecado, cayó en la tentación. ¿Y cuál fue la causa? Cuando le dijeron a él en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel que Urías había muerto, fingió la muerte de Urías, pero él lo mandó a matar. Entonces trajo a Betsabé, la llevó a su palacio, la hizo su mujer y le nació su primer hijo. En el capítulo 12 del segundo libro de Samuel dice que Dios mandó al profeta Natán. Ya Samuel había muerto, mandó al profeta Natán. Cuando Natán llegó a la casa de David, estaba sentado en su silla real. Y Natán le dijo: Señor, David sabía que cuando llegaba el profeta iba a hablar de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Y en ese momento llegó Natán y le dijo: Señor, había un rico que tenía muchas ovejas, pero había un pobre que tenía una sola. Y ese rico sabía que le habían llegado unos invitados. Y ese rico mandó a buscar y tomó a la oveja del hombre pobre, la llevó a su casa y la sacrificó. David estaba sentado en su silla, y como era la ley del pueblo judío, el que robaba una oveja tenía que pagar 4 veces más y con su vida. Y se levantó David y dijo: ese hombre que ha cometido tan grave pecado, ese hombre que ha deshonrado la ley de Dios, debe de morir, debe de pagar 4 veces lo que ha hecho. Y se levantó Natán y le dijo: ese hombre eres tú. Qué golpe para David. ¿Y por qué Natán lo acusó? Porque Natán no le teme al hombre, Natán le teme a Dios. Ese hombre eres tú. Y Dios dice que por haberlo desobedecido, que por haberlo deshonrado, el Señor te manda a decir: no te dio a ti la fuerza para vencer a tus enemigos, no te dio riqueza, no te dio poder, no te ha dado la corona. ¿Por qué le ha fallado? Y el Señor dice que lo que tú has hecho a escondida, tus hijos lo harán a la luz pública. Y dice el Señor que por este pecado no te va a quitar la vida, pero la desgracia no se apartará de tu casa. Bendito sea Dios. La desgracia, pensemos en algo. ¿Por qué en mi familia hay tantas enfermedades? ¿Por qué en mi familia hay alcohol, hay droga? ¿Por qué en mi familia hay lesbianas, hay homosexuales? ¿Por qué? ¿Por qué venimos arrastrando tantas desgracias?
¿Por qué hay tantas madres solteras hoy sufriendo desprecio, abuso, maltrato? ¿Por qué hay tantos hijos que están creciendo sin amor? Porque nosotros le hemos cedido al pecado. Y David se fue y se metió a su cuarto y dice que estuvo una semana en ayuno y en oración, creyendo que va a conmover a Dios por haberse arrepentido injustamente. Y Dios le dijo a David: yo he escuchado tu oración, pero ese hijo que tú has concebido con Betsabé es un hijo del pecado, y yo no soy cómplice del pecado, y no va a nacer. Y se murió. Y David hizo luto y de todo, y después se levantó, pero logró su objetivo. Se quedó con Betsabé y dio un hijo. Su segundo hijo fue el hijo del arrepentimiento, Salmo 51. Y le puso Dios por nombre Salomón, el sucesor de David. En este día de hoy les invito a que abramos el corazón. Pidamos al inicio de este retiro. A mí me aflige mucho, me entristece mucho ver la pobreza que hay en Chicago de asistencia de personas a los retiros. Mira cómo está esta iglesia. Eso me aflige a mí, me entristece, y yo me pregunto, me cuestiono, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando? Que la gente no tiene necesidad de Dios. La gente no quiere acercarse. Le hacemos un retiro gratis, no viene. Le hacemos un retiro pagando y lo critican. ¿Qué está pasando con nosotros? Váyanse a México una semana conmigo. Váyanse 21 días que voy a estar de misión en mayo en Tuxtla Gutiérrez, predicando en las cárceles, para que vean en las cárceles cómo llegan los hombres heridos, las mujeres frustradas, maltratadas, con hambre de Dios. En México se dice que se va a hacer un retiro así, tuviera esta iglesia, que hubiera que buscar sillas para sentar a la gente. Por eso en Chicago se están cerrando tantas iglesias, porque nosotros no le estamos respondiendo a Dios. Hagamos algo, hermano, levantémonos como pueblo de Dios. Hagamos lo que hizo el rey de Nínive. En el capítulo 4 de Jonás se levantó y mandó a hacer ayuno en el capítulo 3, y le prohibió comida a los animales, a los recién nacidos, a todo. Y él mismo se rasgó, él mismo se desgarró y dijo: necesitamos escuchar el llamado de Dios. Nuestro pueblo no puede perderse por la corrupción. Y Nínive se volvió a Dios, y Dios le devolvió a Nínive la restauración. Hubo una recomposición por gracia de Dios. Que Dios nos conceda la gracia de poder estar atentos a lo que Él quiere hablar a nuestros corazones en este día de hoy. Demos gracias al Señor por este primer tema y pidamos la fuerza, la fortaleza y la sabiduría para no caer en la tentación. Y así como José pudo huir de la tentación, hagamos nosotros lo mismo y pidámosle la fortaleza y la sabiduría a Dios cuando nos sintamos tentados a hacer lo que es malo. Y que Dios Todopoderoso nos guarde, nos proteja y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuerte el aplauso a la palabra del Señor.